Buenas tardes, buenas noches. Bueno, mi saludo a las personas presentes. Soy parte de lo que es el Observatorio Madre de Ciudades porque tiene su epicentro en la ciudad de Santiago del Estero. Está conformado este observatorio por diferentes instituciones, entre ellas la Biblioteca Popular Club de Maestros, Federalismo y Libertad, el Instituto Moisés Levenson, y agradecemos el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann. Este observatorio tiene como objetivo reforzar, desarrollar, afianzar los valores republicanos, así como reflexionar acerca del progreso económico y social de la Argentina, en especial de Santiago del Estero. Por esta razón es que el observatorio crea espacios de debate, espacios de reflexión como este conjunto de seminarios, porque es un conjunto de seminarios, una serie de seminarios que al finalizar las personas que deseen pueden acceder a un certificado, digamos. Ahora bien, en este seminario precisamente vamos a contar con la presencia de Andrés Malamud, que va a desarrollar su exposición y luego le van a poder hacer una serie de preguntas. Ahora me gustaría darle la palabra a Juan Manuel Agüero, de la Fundación Friedrich Naumann, para que diga unas palabras. Juan Manuel. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. Buenas tardes y buenas noches, Andrés Malamud. Gracias por acompañarnos en esta iniciativa. Como bien comentaba Ezequiel, una iniciativa conjunta de varias organizaciones, y tenemos la oportunidad de también apoyar este proyecto que tiene que ver con un programa de cooperación que llevamos adelante durante muchos años con la Fundación Federalismo y Libertad en todo el NOA. Así que para nosotros es muy importante esta actividad, y también tener la presencia de Andrés, un gran y prestigioso politólogo. Quienes venimos de la ciencia política, realmente para nosotros es muy importante siempre escucharlo, y lo seguimos atentamente, especialista en sistemas políticos, en partidos políticos, así, bueno, igual lo van a presentar bien, pero en particular te agradezco mucho, Andrés, por tu presencia, y seguramente va a ser una gran charla hoy. Rápidamente les quiero comentar, la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad es una fundación de origen alemán que promueve las ideas del liberalismo en todo el mundo. En Argentina estamos presentes ya desde 1983 con la Vuelta a la Democracia, trabajando ininterrumpidamente con diferentes organizaciones, contraparte, una de ellas, como bien comenté, Federalismo y Libertad, con este objetivo del desarrollo de unas democracias liberal plena, instituciones, república, federalismo, justamente uno de los temas de hoy, una economía abierta y una sociedad también abierta y también con innovación y pluralismo. Así que, en general, todos nuestros eventos tienen el marco de estos valores, que ustedes seguramente lo pueden ir viendo y siguiendo a medida que se presentan. Bueno, básicamente la idea de acompañar esta iniciativa tiene que ver con estos valores de cooperación que estamos llevando en todos lados, y bueno, cualquier otra inquietud que ustedes tengan sobre la Fundación o que quieran conocer un poco más sobre las actividades, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y todos nuestros canales de comunicación. Bueno, muchas gracias y mucha suerte. Bueno, muy bien, Juan. Ahora paso a presentar al disertante. Bueno, Andrés Malamud es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires, doctorado en el Instituto Universitario Europeo, y actualmente es investigador principal en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa. Andrés, tienes la palabra. Gracias, Ezequiel, Juan Manuel, Celeste. Estoy muy contento de estar en Santiago del Estero esta tarde. Les agradezco la invitación a todos y la presencia. Mi idea es no hablar largo. Lo que querría es hacer una breve introducción y después pasar a la charla. Así que voy a empezar sugiriendo que pensemos en Argentina como pensaba aquel personaje de Vargas Llosa en Conversación en la Catedral, que se preguntaba allá en los 50, ¿cuándo se jodió el Perú? Y traslademos entonces para preguntarnos, ¿en qué momento se jodió la Argentina? Aquel país que supo ser o quiso ser o parecía que era una potencia. Hay gente que piensa que Argentina no se jodió, que sigue siendo un país memorable. Y en muchos aspectos lo es. En un ratito les voy a contar por qué pienso que Argentina todavía
tiene cosas que la distinguen para bien en el barrio. Pero en muchas cosas estamos peor que lo que habíamos estado, pero sobre todo peor de lo que pensábamos que íbamos a estar. Entonces vamos a hacer un viaje muy rápido por el siglo XIX y el siglo XX para llegar hasta la fecha, que es lo que nos interesa. Y después pensar un poquito en el mañana. Hasta 1880, cada vez que había una elección, había una revolución. Yo no sé cuán familiarizados están ustedes con la historia argentina, pero cada vez que se elegía un presidente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires se levantaba en armas. La última vez fue Carlos Tejedor, cuando vino el tucumano Roca y le pasó por encima con los rifles que habían llegado de la Guerra Civil Española, que ya se había terminado. Así que en 1880 se produce la consolidación del Estado Nacional, o sea, del Estado Federal, que le dice a las provincias: a partir de ahora ustedes no tienen más milicias, se terminó lo de armas para cada uno, decidimos todos juntos y el que pierda se la banca. De 1880 en adelante empezó un proceso de estabilidad y fortalecimiento estatal, pero en 1890 se rompe la legitimidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay grupos relevantes de la población que no aceptan el derecho de los gobernantes a gobernar. Esos grupos se llamaron en esa época la Unión Cívica, que después se divide, Unión Cívica Nacional, Unión Cívica Radical, empieza como un grupo juvenil y después termina la Unión Cívica Radical, el partido más antiguo del país. Durante 20 años, ese partido da la lucha con intentos revolucionarios fracasados y con alguna abstención, hasta que finalmente los conservadores reforman el sistema electoral y en 1916 es electo Hipólito Yrigoyen. En ese momento parece que hay una reconciliación entre los objetivos comunes, sustantivos, de los dos grupos que eran ya convergentes, y los objetivos estratégicos o procedimentales. La legitimidad se compone de dos patas: los fines últimos y los mecanismos para elegir gobierno. En Argentina no estaban rotos los fines últimos, la Argentina agroexportadora era el pensamiento común. Los radicales tenían más miembros de la sociedad rural en sus gabinetes que los conservadores. Y a partir de 1916 se piensa que el mecanismo para llegar al poder también está compartido. Eso se rompe en 1930. En 1930 hay una ruptura procedimental. Los que asumen en ese momento no son tan diferentes de los que estaban antes. Agustín P. Justo había sido ministro y uno de los mejores amigos de Alvear. Era un radical antipersonalista, yrigoyenista, pero radical al fin. Se da la concordancia, se junta con los conservadores, después los conservadores no quieren cobrar a los radicales yrigoyenistas, empieza el fraude, hay un presidente Ortiz que viene al radicalismo, que muere, lamentablemente, de manera precoz, temprana, y queda Castillo, que es más conservador. Y después viene el golpe que da lugar a Perón. En 1943, 45, 46, con el golpe filofascista y el ascenso de Perón, se rompe no solamente el acuerdo sobre la sucesión, sino el acuerdo sobre los valores. Hay mucha gente que cree que Argentina se rompe en 1930, cuando se rompe el acuerdo sobre la sucesión. Hay gente que cree que se rompe en 1946, cuando se rompe el acuerdo sobre los valores. Pero a pesar de todo, Argentina siguió durante bastante tiempo, por el stock acumulado, siendo un país con mucho para demostrar. De hecho, Argentina en esa época, 50, 60, 70, produjo varios premios Nobel. De todos los premios Nobel que hay en América Latina, cerca de 20, hay solo 4 en ciencias, y 3 son argentinos. Hasta 1966 científicos extranjeros venían a estudiar a la Universidad de Buenos Aires. A estudiar, no a enseñar. Después, en 1966, se da el golpe contra Ilia, la noche de los bastones largos, entran y reprimen la universidad, y se acaba uno de los sueños que habían quedado de la Unión Cívica de la Juventud de 1989 y 90, y de la reforma universitaria del 18. Y finalmente en 1975 se termina de romper todo. 1975 es importante, fue el Rodrigazo, y ya no está Perón en el poder, y queda Isabelita nombrando a Videla jefe del ejército. A partir de 1975 Argentina solo va a barranca abajo hasta 1983. En 1983 se recupera la fórmula sucesoria, se recupera la democracia. Estos son los radicales que gobiernan mal, pero consiguen democratizar. Y a partir de 1983 lo que venimos viendo es estabilidad aceptable democrática e inestabilidad inaceptable económica. Falta un acuerdo sobre los fines últimos. La Argentina agroexportadora se rompe en los 30, se trata de arreglar con el tratado, con el pacto Roca-Ranciman, no se consigue arreglar,
con Perón vamos a industrialización sustitutiva. Un modelo radicalmente opuesto. En vez de vender productos primarios, en vez de producir productos primarios, producimos secundarios, industriales. En vez de exportarlos, sustituimos importaciones. Así que un mercado internismo industrial en vez de mercado abierto agricultural. ¿Cuál es el modelo productivo y exportador argentino en este momento? Y les pregunto a ustedes qué les viene a la cabeza. No les viene nada, están correctos, están en lo cierto. Porque Argentina no tiene un modelo de desarrollo en este momento. Nunca recuperó. Cuando se rompe el modelo agroexportador, lo sustituimos por uno que se agota a los 20 o 30 años. Y nunca conseguimos definir a dónde queríamos ir desde entonces. En esa situación estamos hoy. En esa situación nos agarra la pandemia. Con las ideas claras respecto a las reglas de sucesión. Sabemos que gobierna el que gana las elecciones. No hay otra manera. Pero no sabemos para dónde queremos ir. No sabemos ni cuándo están unos en el gobierno ni cuándo están los otros, aunque digan que quieren. Aunque Cristina hubiera dicho, el mundo se nos cae encima y por lo tanto hay que correrse, o aunque Macri hubiera dicho, hay que volver al mundo, y por lo tanto apostó a eso y el mundo lo dejó a pata. La situación de Argentina hoy es mala. Dentro de unos meses va a ser peor. El consuelo es que otros países van a estar muy mal también. A nadie le va a ir bien con la pandemia. A algunos les va a ir peor que otros. En principio les va a ir mejor a los que tienen moneda, crédito y reservas. Argentina no tiene ninguna de las tres. Pero tenemos una ventaja. Ya está todo roto. Es la chance de empezar de nuevo. No se empieza a tabula rasa, no se empieza de cero. Tenemos ventajas comparativas. Tenemos la producción rural, tenemos el potencial minero, tenemos la industria del conocimiento, tenemos nicho de excelencia, como industria satelital o nuclear. Argentina está sembrada de islas de excelencia que navegan, flotan o se hunden en un mar de degradación. Pero no estamos en la nada misma. La cuestión es, ¿qué es lo que va a venir ahora si todavía no sabemos para dónde va el mundo? ¿Qué rumbo le vamos a dar a esto? ¿Cuánta gente está pensando en esto? Si ustedes hablan con los ministros o los funcionarios de gobierno en este momento, les van a decir que están esperando llegar a la noche, que no les pidan que planeen el mañana, ni hablar el próximo semestre o los próximos años. Las instituciones, en principio, contra lo que puedan pensar, están relativamente firmes. No es que no se puedan romper, están firmes en términos comparados, están más firmes que en Brasil, están más firmes de lo que estaban en Chile hace 4 meses. Están más firmes que en Bolivia, están más firmes que en Ecuador. Hace 4 meses América del Sur estaba detonada, la gente estaba en la calle, a Evo Morales lo habían echado, Piñera tenía el 6% de la imagen positiva. El presidente Lenín Moreno de Ecuador había tenido que irse de Quito porque no podía trabajar en la capital por las manifestaciones. Y empezaba esto en Colombia también. Toda esa rabia hoy está en cuarentena, y va a volver cuando termine la cuarentena, si es que termina la cuarentena. Va a ir terminando, entrando y saliendo, esto después lo charlamos si quieren. Pero de todas maneras la gente se va a encontrar con mucha más pobreza y con mucho más desempleo. No hay razones para esperar que en América del Sur lo que viene sea pacífico. Tampoco hay razones para esperar que sea violento. No hay ninguna duda de que será turbulento. ¿En qué condiciones están nuestras instituciones para administrar la turbulencia? No en las peores. Lo que sugiero es que a pesar de todo tenemos algo que en Argentina no apreciamos, así que miremoslo comparativamente. Tenemos paz social y paz política. ¿A qué llamo paz social? Un nivel de violencia muy bajo. El mejor indicador de civilización en el mundo es la tasa de homicidios. Lo que hace la civilización es reprimir nuestros instintos predadores. El Estado nos expropia la violencia, la monopoliza y al monopolizarla la economiza. En las sociedades anteriores al Estado nos matábamos mucho. En las sociedades con Estado nos matamos mucho menos. ¿Cuánto nos matamos? En Europa, una persona es asesinada cada 100.000 personas por año. En Estados Unidos, 5 personas son asesinadas cada 100.000 personas por año. En Brasil, 30. ¿Y en Argentina? 1 en Europa, 5 en Estados Unidos, 30 en Brasil. En Argentina, 5 o 6, como en Estados Unidos. Que para Estados Unidos es alto, porque es país desarrollado. Para nosotros, países en desarrollo, es bajo. El único país donde hay menos asesinatos que Argentina en América Latina es Chile. Uruguay nos duplica. México nos cuadruplica, Brasil nos sextuplica. Y ahora piensen en la grieta. La grieta es una cosa trágica.
es mala. Hacen falta acuerdos políticos, hace falta moderación política, y más moderación hará falta cuando salgamos de la cuarentena. Pero esa grieta es oral, es retórica, es verbal. No hay muertos políticos en Argentina. En el peor de los casos, de los dos lados, algunos dicen, aquellos mataron a Nisman, y otros dicen, aquellos mataron a Maldonado. Eso es lo máximo de lo que se puede acusar, y no hay pruebas. En Brasil, en Colombia y en México, todas las semanas hay activistas políticos muertos y periodistas muertos. En Argentina estamos en otro nivel. Por eso tenemos que mirar el vaso medio lleno y medio vacío. ¿Estamos con peores recursos para enfrentar la pandemia? Sí. ¿Estamos en mejores condiciones porque estaba todo roto y no hay mucho para romper? También. ¿La turbulencia va a venir? Sin duda. ¿Va a ser violenta? Quizás no. ¿Qué es lo que va a ser necesario trabajar? Teniendo las instituciones, porque tenemos las instituciones, porque está la Constitución, porque está el Congreso, por fin, de nuevo funcionando, porque una Corte Suprema que quizás en cualquier momento se despierte y vuelve a ponerse en acción. Va a haber embestidas de los extremistas de ambos partidos, de ambos lados. Los extremistas del gobierno que van a querer borrar todas las causas en su contra, los extremistas en la oposición que van a decir que los que están en el gobierno son chavocastristas o castrochavistas, y que lo único que quieren es la impunidad y por lo tanto no se van a ir aunque pierdan. Tenemos prueba de que ninguno de los dos tiene razón. Cuando Cristina perdió en 2015, se fue. Cuando Macri perdió en 2019, se fue. Y de los dos lados había gente que pensaba que no lo harían, que se iban a quedar a la fuerza, que iban a ser Maduro, y no Correa o Morales. El optimismo no está garantizado, pero el pesimismo tampoco. Yo lo que sugiero es que en Argentina el futuro está abierto, y un futuro moderado es posible. Depende de muchas cosas como esta, depende de grupos que se encuentren para conversar, para pensar juntos, y para charlar con los que están del otro lado. Yo supongo que entre ustedes hay una cierta inclinación para un lado y no para el otro, pero aún así es una fundación, es una ONG, hay muchas provincias, hay diferencia de pensamiento. Esa diferencia nos hace bien. Y tenemos que cruzar también el corredor y hablar con los que piensan más distinto todavía al otro lado. Y a veces aguantarnos cuando pensamos que nos quieren someter, y tener paciencia pensando que el otro piensa lo mismo de nosotros. Y ver cómo podemos llegar a acuerdos. De nuevo, no acuerdos sustantivos sobre todos los detalles. Acuerdos procedimentales, básicos, que digan, vos estás enfrente, pero eso no significa que te quiera matar ni que me quieras matar. Y el que gana, gobierna, y el que pierde, se va. Mientras tanto, aceptemos que el que gana va a tratar de meterle la pata en la cabeza al otro, porque así es como nos manejamos en Argentina. Termino con una frase del gran filósofo Alfio Basile. Alguna vez se le quejaban porque había muchas perezas, había habido un juego sucio, un juego duro, y él decía, el fútbol es un deporte de roce, de fricción. Si no quieren roce y fricción, jueguen a otro deporte. La política es una actividad de roce y de fricción. No esperemos que se queden en casa y digan, ah, si me vienen a buscar para meterme preso, me la banco y voy. No lo hizo el gobierno anterior, no lo va a hacer este. Así que va a haber mucho choque, va a haber intención de predominar. Lo que no puede haber es intención de suprimir al otro, ni de quedarse cuando se pierda la elecciones. La base está, ahora hay que construir el resto. ¿Charlamos? Bueno, gracias Andrés. Sí, le doy pie a Agustín Acosta, que es quien tiene preguntas del público, así te las hace y las vas contestando. Dale. Yo tengo una consulta, no sé si la recibieron o puedo comentar algo. Dale, sí, hacela. Bueno, gracias Andrés por tu análisis, realmente muy, muy interesante, inclusive en esta época tan difícil de pandemia en Argentina, tener un poco de una mirada optimista no es fácil y en esto realmente me parece muy interesante porque, claro, digamos, todo el mundo, no solamente Argentina, está mirando todo lo que está pasando, cómo avanzan los gobiernos autoritarios, cómo las medidas que están tomando los gobiernos hoy en el mundo para enfrentar esta crisis pareciera como que tienen como objetivo la limitación de las libertades individuales y, bueno, digamos, pareciera como que vino a quedar el modelo chino de poder disciplinar como más efectivo a la discusión y al consenso de las democracias liberales. Esa es mi pregunta, digamos, vos ves que después de esto, la democracia liberal como mecanismo de resolución de conflictos, como mecanismo de gobernanza, puede estar en peligro? En algunos lugares sí. Este mapa que les puse
está diseñado por Videm, es la base de datos más completa del mundo sobre la situación de las democracias. Tiene una información increíble y actualizada todo el tiempo, con base en Gotemburgo, en Suecia, y en Notre Dame, en los Estados Unidos. Lo que ven ustedes en los colores es la posibilidad de retroceso democrático pandémico, como lo llamaron ellos. ¿Qué posibilidad existe de que en los países que están viendo la democracia sufra un poco, mucho o demasiado, o resista? Cuanto más verde, mejor. Ellos consideran que los países verdes están a salvo, pueden ver a Uruguay, a Chile, Ecuador, no hace falta coincidir con el criterio. Bajo riesgo. Los países que están en oscuro, negro, son alto riesgo. En realidad, alto riesgo en algunos casos no tiene mucho sentido porque los países que están en oscuro no son democráticos. Entonces de lo que se habla es de mayor concentración o centralización del poder y menos controles de los que ya había, aunque fueran autocracias. A mí me llama la atención algo y quiero cuestionar este mapa y la manera de analizar los resultados. Este mapa asume que la pandemia va a generar efectos negativos o neutros. O no afecta a la democracia o la rompe un poquito, mucho. Lo que yo voy a sugerir es que los efectos de la pandemia, que es una causa única, son heterogéneos. Los efectos se bifurcan en función del contexto. Esto significa que en algunos países puede no hacer efecto, en otros puede romper la democracia, y en otros puede mejorarla. Esto es un concepto que a lo mejor conocen a Nassim Taleb, el autor que habla del cisne negro. Su último libro es Antifrágil. Dice, es una palabra que no existe en ningún idioma. Pero lo que es robusto resiste sin inmutarse un golpe, es inmune al daño. Lo que es frágil es sensible al daño. Lo que es antifrágil se beneficia con el daño. Lo que no me mata me hace más fuerte. ¿Qué estoy sugiriendo? Que en países como Brasil o Estados Unidos es probable que en el mediano plazo la democracia mejore. Porque locos, fundamentalistas, caprichosos como Bolsonaro o como Trump se están encontrando con resistencia más que con concentración del poder. Cuando quieren no hacer cuarentena, los gobernadores se les retoman. Andrew Cuomo en Nueva York, 26 gobernadores, 27 a Bolsonaro en Brasil. A Bolsonaro hoy le renunció el segundo ministro y él ya había tenido que echar un tercero. En medio de la pandemia no consigue mantener un ministro de salud durante un mes. Y tiene a la Suprema Corte en contra. Y tiene, bueno, dentro de su gabinete algunos problemas. Todo puede salir mal. Puede dar un autogolpe, le pueden dar un golpe, pero en el mediano plazo lo que estoy sugiriendo es que la pandemia tiene un efecto de aumento de checks and balances, de frenos y contrapesos, y no de aumento de la centralización. Es verdad que algunos países aprovechan esto, lo que hizo ahora el gobierno argentino, de concederle el 100% del presupuesto al jefe de gabinete. Ahí tenemos un ejemplo de concentración del poder en el Ejecutivo. En parte concentración permitida por la autolimitación del Congreso. En otros países también está pasando esto. Se habla en Hungría del primer coronagolpe, porque el primer ministro le pidió al Parlamento que le dé poderes eternos y el Parlamento se los dio. En realidad, el primer ministro ya tenía poderes absolutos. Lo que hizo fue poner el sello de goma al Parlamento. Ahora es más legal que antes. Pero no es que antes era democracia y después fue dictadura. Lo que vemos es una aceleración de procesos preexistentes. Entonces, donde los presidentes se enfrentaban resistencia, ahora enfrentan más. Donde los presidentes concentraban poder, ahora concentran más. De nuevo, no hay determinismos en la historia. La pandemia es una causa única con efectos diversos. Lo mismo pasa con la centralidad estatal. En todos los países del mundo hay más centralidad estatal. Pero ¿qué no querríamos nosotros? Que más centralidad estatal en Alemania. ¿Y qué peor puede haber que más centralidad estatal en Venezuela? En Alemania más centralidad estatal significa probablemente más equidad social. En Venezuela más represión. Porque los estados tienen capacidades infraestructurales y capacidades despóticas. Tienen el poder de vacunar a su población y el poder de reprimir a su población. Todos los estados van a ser más fuertes. Pero hay estados que ayudan y hay estados que matan. Entonces, de nuevo, los fatalismos, los determinismos, no me parece que estén en funcionamiento. Tenemos que analizar el contexto para entender cómo la misma causa tiene efectos diferentes. Bien, gracias Andrés. Rubén Kleinman, te quiere hacer una pregunta. Rubén. A ver, habilita tu micrófono, Rubén. Rubén, a ver. Bueno, hasta que yo voy a aprovechar y voy a usar mi autoridad y te voy a hacer ya una pregunta, Andrés.
Quería saber cuál es tu opinión acerca de la oposición argentina, obviamente, durante la cuarentena, si cree que es buena, mala, si tiene que interceder más, menos, cuál es el grado de inserción y de crítica que debería tener. No le voy a dar consejos a la oposición, pero les voy a contar cómo funciona el electorado en diferentes circunstancias. Hay dos tiempos en política, los tiempos normales y los tiempos excepcionales. Esto, los que estudian ciencia política lo pueden encontrar en Maquiavelo e incluso antes, en los griegos. En tiempos normales podemos prever cuál es la reacción ante determinada acción. En tiempos excepcionales no, porque las reglas están fluidas, están cuestionadas. ¿Qué son los tiempos excepcionales? Guerra, revolución, transición democrática o pandemia. Y en tiempos excepcionales existe un fenómeno que se llama Rally Round the Flag, que es reunirse alrededor de la bandera y defender la causa única del patriotismo. Casi todos los presidentes del mundo tienen hoy más imagen positiva que cuando empezó la pandemia, que antes de la pandemia. Es un efecto común, porque el portaestandarte es el presidente. Entonces, la gente se reúne ante la emergencia detrás del que lleva la bandera. Cuando pasa la emergencia, lo que manda es la economía. Esto está súper estudiado en política comparada, se llama el voto económico. Hay gente que vota por identidad, siempre lo mismo, pero los que deciden la elección, los que cambian el voto, se fijan en cómo le fue este año, cómo piensan que le será el próximo, a sí y a los suyos. Y en función de eso votan. Entonces la pregunta es, las próximas elecciones en Argentina, si yo fuera oposición, pienso, octubre de 2021, ¿en qué escenario se van a dar? ¿Habrá todavía pandemia, guerra, revolución o transición? Probablemente no. Probablemente para octubre de 2021 ya haya pasado, ¿verdad? Falta un año y medio. Ya nos habremos contagiado, algunos nos habremos muerto, otros seguiremos adelante. Si no hay emergencia, hay normalidad. Y en normalidad habrá recesión. No hay posibilidad de que haya otra cosa que recesión. La recesión perjudica a los gobiernos. Lo único que la oposición tiene que hacer en este escenario para ganar las elecciones intermedias es seguir unida. La estrategia de la oposición es no dividirse. No importa lo que haga contra el gobierno. Puede ser más duro o más blanda, mientras no se parta. En esto consiste la estrategia, como les dije, evaluando que dentro de un año y medio lo peor de la pandemia ya habrá pasado. Si seguimos en guerra, será otra cosa. Pero es muy difícil pensar que la emergencia va a durar 2 años completos. Así que la oposición, el cálculo es facilísimo. El que está en problemas es el gobierno. El tiempo juega en contra del gobierno, porque la recesión es inevitable, en todo el mundo. En Estados Unidos es diferente porque el calendario electoral se define este año, en noviembre votan. Sí, quizás todavía Trump puede decir que está en guerra contra el virus o inventarse una guerrita contra Maduro, contra Albania. Pero en Argentina es muy sencillo, hay que dejar que la economía siga su curso. No hace falta ayudar, no hace falta hacer nada contra el gobierno. Lo único que hay que hacer es a favor de la oposición, seguir juntos. Gracias, Andrés. Bueno, ahora sí, Rubén. Sí, hola. Hola, Andrés. Quería hacerte una pregunta porque me pareció muy bueno la introducción que hiciste respecto al contexto internacional en donde estuvo la Argentina a lo largo de las décadas. Para algunos se sostiene que fines del siglo XVIII, principio del siglo XX, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, es donde éramos potencia mundial, y que luego, bueno, para los no peronistas, el año 45 fue el año de quiebre, donde los cambios políticos llevaron a la debacle económica, y otros sostienen que en realidad el país creció económicamente, y fue a partir de la dictadura del 76 cuando se cambió el modelo, y que hasta ese momento, durante la década del 70, se tenían los mayores niveles de distribución, cosa que no sucedía a principios del siglo XX, cuando tal vez éramos potencia, pero la distribución entre la población del PBI era muy desigual. ¿Cuál es tu opinión al respecto? O sea, ¿cuándo fue el punto de quiebre donde, como bien lo planteabas al principio, llegamos a este punto, ¿no? Gracias, Rubén. La gente, como bien decías, en función del alineamiento político, tiene diferentes interpretaciones. Yo tiendo a pensar que el quiebre está en 1930. Si uno mira los números de la catástrofe empieza en 1975.
Entre el 30 y el 75 aguantamos. Pero en 1930 pasan dos cosas: la crisis financiera mundial y la ruptura constitucional. La ruptura constitucional se estaba dando en todos lados. En 1925 Mussolini llega al poder absoluto en Italia, en 1933 Hitler llega en Alemania. Así que ahí éramos uno más, los únicos que resistieron fueron Gran Bretaña y Estados Unidos. Pero la crisis financiera nos impactó de muchas maneras, y la principal fue que dejamos de pertenecer al imperio británico informal. Hasta entonces Gran Bretaña tenía exportación industrial e importación agropecuaria, agrícola, que traía de sus colonias del Commonwealth, sobre todo Canadá, pero principalmente Australia, Nueva Zelanda, y nosotros éramos como si fuéramos, o sea, así se llamaba, Argentina, parte del imperio informal. En 1930 los ingleses aplican la preferencia imperial y dejan de comprarnos lo que nos compraban antes, nos ponen en una situación inferior respecto a Australia y Nueva Zelanda. Para darles una idea, en este momento, hoy, hay 193 países en el mundo, 16 tienen como jefe de Estado a la reina de Inglaterra, entre ellos Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Así que hay muchas cosas que duran todavía de eso. Cuando Argentina pierde la preferencia imperial, no tiene a quién venderle. Entonces hace el pacto Rocker-Runciman para conseguir que nos permitan todavía tener una cuotita. Después viene la Segunda Guerra Mundial y Perón apuesta a la autarquía. Y durante esos 20 o 30 años no funciona tan mal. Si miramos los indicadores del mundo, no divergimos. Nos mantenemos más o menos a la par de Australia. La cuestión es que estamos agotando el stock con un modelo que no podía dar más. Estamos siendo autárquicos en un mundo que se integraba. Era una estrategia que estaba limitada desde el origen. Había que dar un salto después, una fase posterior. Y eso falló. Pero ¿a quién se puede culpar de esto? Para mí la respuesta es clave. Argentina es un país periférico y dependiente, cuyo desarrollo fue siempre asociado a alguna potencia. Hasta 1930 crecemos porque estamos asociados a Gran Bretaña, tenemos una complementariedad económica perfecta. Compramos lo que ellos venden y viceversa. 1930, Gran Bretaña ya no aguanta más arriba del mundo y le pasa la posta, la transición a los Estados Unidos, y con Estados Unidos tenemos competencia económica, porque producimos lo mismo, alimentos, y ellos además producen industria y ciencia. A partir de ese momento empieza nuestra decadencia, la autarquía, en un reflejo que tenía algún sentido, porque ya el mundo que nos compraba no era lo mismo que antes. En el siglo XXI, lo que vemos es la declinación del imperio americano, imperio informal, y la emergencia del Asia-Pacífico. Les doy dos numeritos. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos aportaba el 45% del PBI global. Estaba todo el mundo y casi la mitad de esa economía mundial era Estados Unidos. Hoy Estados Unidos aporta cerca del 20% y bajando, y China está llegando al 20%. Hoy Estados Unidos y China, los colosos, son menos grandes que Estados Unidos solo en 1945. Pero la expectativa es que China por población siga creciendo y después venga la India, que tiene casi la misma población que China. Así que el mundo ya giró hacia el Pacífico. Y eso crea una oportunidad. Argentina creció cuando se complementó con Gran Bretaña, le fue mal cuando compitió con Estados Unidos, y ahora podría volver a crecer complementándose con el Asia-Pacífico. ¿En qué consiste la inteligencia estratégica? En aprovechar las oportunidades. En darse cuenta de que volvemos a tener una oportunidad. Como en el siglo XIX, las potencias que emergen son complementarias a nosotros. Hay que buscar la manera. El problema es que no podemos romper con Estados Unidos, porque todavía tienen el control de las finanzas internacionales y la moneda de reserva. Así que Argentina está en una situación en la cual tiene que diversificar. Tiene que jugar con China y con Estados Unidos al mismo tiempo. Si le piden exclusividad, si uno de los dos nos pide la prueba de amor, estamos fritos. Tenemos que conseguir hacer las cosas con los dos, hacer equilibrio. Y podemos hacerlo mientras pasemos por debajo del radar. Pero es un juego que no depende de nosotros. Argentina es tomadora de decisiones que vienen de afuera. Y no somos los únicos, aunque cueste creerlo, a Brasil le pasa lo mismo. Brasil es un gigante al lado nuestro, pero es un enano en el comercio internacional. Es un país muy cerrado sobre sí mismo. Así que toda América del Sur depende del precio de los recursos naturales y de la tasa de interés que fijan China y Estados Unidos. Y en este aspecto muchos piensan, ¿por qué no integrarnos y hacer las cosas juntos? Y no estoy en contra ni muchísimo menos. Pero integrada, toda América del Sur sigue siendo una pigmea en el escenario internacional. Por eso hay que tener la cabeza abierta y salir a poner huevos en todos los cestos. Si no, si nos jugamos solamente con uno, solamente con otro, vamos a estar muy complicados.
Gracias, Rubén. A ver, Creo que la Santiago. respuesta se perdió en el medio del discurso, pero espero que haya quedado más o menos claro. Bueno, Santiago, puedes habilitar tu micrófono y hacer la pregunta. Santiago Wenzelblatt. Buenísimo, muchas gracias. Andrés, antes que nada, bueno, un placer la introducción, y pasar de leerte en los textos de ciencia política a hacerte una pregunta es un poco fuerte. En relación al concepto de integración regional que venías mencionando en tu respuesta anterior, quería saber qué opinión te merece la decisión argentina de alguna manera de aislarse o de no firmar por el momento acuerdos comerciales con Corea del Sur y con otros países en el marco del Mercosur, y de alguna manera cómo ves esta posición de la Argentina en contraposición de alguna manera a una postura muy clara de países como Brasil, Paraguay o Uruguay, que bueno, tienen una orientación política y económica más cercana al libre comercio, y cómo crees que de alguna manera esto puede impactar en nuestro desarrollo. Muchas gracias. Gracias a vos, Santiago. La integración regional es lo que vengo estudiando desde hace mucho tiempo, porque fue cálculo originalmente. Yo estudiaba partidos políticos e instituciones, y cuando fui a estudiar al Instituto de la Unión Europea pensaba que a ellos les interesaba integración. Al final, todos los temas les venían bien, pero una vez que entré, me gustó y quedé. El Mercosur es una organización regional que toma decisiones por unanimidad o consenso. En relaciones internacionales el consenso es que nadie diga que no, aunque no todos digan que sí. Significa que si 3 dicen que sí y uno no dice nada, es sí. Pero si uno dice que no, es no. Así que por la simple razón de ese mecanismo de decisiones, levantarse la negociación es la cosa más tonta que puede haber cruzado por la cabeza de alguien. Haya sido el canciller o Jorge Neme, que es el secretario de Relaciones Internacionales, que hizo aquel discurso, que ahora dicen que fue malinterpretado. El discurso lo tengo, está disponible en todos lados, y además quien da la difusión de ese discurso no son los medios argentinos, es la presidencia pro tempore, que es paraguaya. Si Argentina no quiere negociar, no entra en la sustancia todavía, pónganle que el gobierno argentino considera que los acuerdos de libre comercio son negativos para el bienestar nacional. El interés nacional requiere no firmar acuerdos. Lo que tiene que hacer es quedarse sentado en la silla y votar no. Si te levantás, dejás que los otros sigan negociando. Y si llegan a un acuerdo y después te lo traen, tenés 2 opciones. O aceptás lo que negociaron ellos sin tu participación, o te vas y quedás perdiendo, porque dejás a todos juntos y vos te quedás solito. No hay manera en el mundo de justificar razonablemente esa decisión. Tanto no la hay que ellos la niegan. El gobierno ahora dice que nunca la tomó, que jamás se fueron de las negociaciones, que fueron los medios que malinterpretaron. Bueno, por lo menos tienen la vergüenza de no atreverse a decir que fue una estupidez completa. Ahora, si convienen o no convienen las negociaciones externas, la integración tiene una racionalidad, que es la escala. Los países quedaron chicos para enfrentar los desafíos o las amenazas, y por lo tanto se juntan porque la unión hace la fuerza. Ahora, una cosa es juntarse con países desarrollados y una cosa es juntarse con países en desarrollo. Si vos vivís al lado de Alemania, está genial integrarse con Alemania. Si vos vivís al lado de Zimbabue, no te recomiendo la integración, porque te tira para abajo. Una cosa es un país que te tira para arriba, otra cosa es un país que te tira para abajo. América del Sur está más o menos pareja porque nos tiramos todos al medio. La cuestión es esta: la escala no es lo mismo en Europa que en América del Sur, no por el tamaño, sino por la calidad. El tamaño ofrece calidad. En Europa se integran, y cuando se integran tienen un mercado suficientemente grande como para venderse entre ellos. 2/3 de lo que comercian los europeos lo comercian dentro de Europa. En el mundo en desarrollo, queremos escala no para tener una fortaleza, sino para tener un trampolín. La escala te sirve para salir al mundo y negociar en mejores condiciones. Porque nosotros, en el Mercosur, negociamos el 13%. Europa 66%, de todo el comercio internacional 66% es intraeuropeo, Mercosur 13%, y para Brasil 10%, para Argentina 20 y pico. Eso significa que no nos alcanza. Aunque nos abramos los mercados entre nosotros, necesitamos mucho más. Necesitamos dólares que ninguno de los 4 producen. Así que sí o sí, la razón de ser de la integración en el mundo en desarrollo es el comercio externo. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Qué es lo que se negocia? Si se abre más, se abre menos. ¿Se busca mercados en Corea o en Líbano o en Canadá? Eso es lo que hay que discutir. Para eso se hacen estas negociaciones. Si no vamos a negociar apertura de mercados extranjeros, la integración no tiene sentido. La tuvo para otras razones, pero ya la tuvo. Para democratizar, para las reformas económicas y para que no haya guerra entre nosotros.
El Mercosur cumplió funciones fundamentales de estabilización regional y de consolidación democrática. Pero eso ya está. Para los desafíos que tenemos ahora, el Mercosur no funciona. Contra la pandemia el Mercosur no hizo nada. Pero no es culpa del Mercosur, porque la Unión Europea tampoco hizo nada. Es para que nos consolemos un poco, que el Mercosur no es el único bloque que funciona mal en el mundo. Alexis, seguís vos, si puedes habilitar tu micrófono y tu cámara. Sí. Ahí está, ¿me ven? Perfecto. ¿Me puede escuchar? ¿Sí? ¿Qué tal? Mucho gusto. Yo quería hacer una consulta. Me estoy por recibir ahora de licenciado en Relaciones Internacionales. ¡No! Sí, me tocó perder. Felicitaciones. No, pero aún así me animo a hacer una pregunta. Usted había mencionado hace un momento que Argentina tiene la oportunidad de acceder hacia lo que es el sector de Asia para poder crecer económicamente, teniendo en cuenta que el líder regional de todo el continente americano es Estados Unidos y que, según lo que había establecido López Murphy en una anterior conferencia, de que Argentina tiene una ventaja frente a muchos otros países. Por ejemplo, no dependemos tanto del petróleo como otros, tampoco de la minería o del sector financiero, porque ya veníamos muy mal. Ahora, ¿cómo podríamos, como país, poder acceder hacia el Pacífico, sabiendo que la única salida que tenemos es por el lado de Chile, teniendo en cuenta que tenemos un sistema económico muy cerrado y que nos dirigimos prácticamente a un aislacionismo? Gracias, Alexis. De nada. Dependencia respecto de Estados Unidos o de China, fíjense, a medida que se aleja los países americanos de Estados Unidos, menos influencia y menos interés tienen los Estados Unidos. Un ejemplo, el 80% de las exportaciones mexicanas va a Estados Unidos, pero solo el 10% de las exportaciones brasileñas, cambiando un poquitito de un año para otro. Significa que si Estados Unidos mañana desaparece, México se queda sin comercio exterior, y Brasil casi ni se da cuenta, por un 10%. El principal socio comercial de México son los Estados Unidos, el de Brasil es China. El principal socio comercial de Argentina, ¿saben cuál es? Es Brasil. Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia a veces, dependen todavía más de Brasil, pero a través de Brasil dependen de China. Cuando China crece, Brasil crece y viceversa. ¿Cómo salir, cómo vender? Uno de los países más prósperos del mundo es Suiza, que no tiene salida al mar. Hay una serie de maldiciones en el mundo. La maldición de los recursos. Si tenés petróleo, casi seguro que sos autoritario y pobre, salvo que hayas sido democrático y rico antes de encontrar el petróleo, como Noruega. Otra es la de estar mediterráneo, landlocked, un país sin costa. Pero en realidad esto es solo parcialmente cierto. Un tercio de los países africanos, no tiene costa. Y está recontra jodido, porque los países que tienen costa, que están al lado, no tienen caminos, no tienen trenes. Entonces, estar sin costa con un país que no tiene infraestructura es estar sin salida al mar. Suiza, ¿qué problema tiene? Tiene aviones de carga y tiene países alrededor que tienen una infraestructura impresionante, de todo tipo, trenes, camiones, caminos. Si vos estás rodeada de Alemania y de Francia, no precisás el mar. Si vos tenés un país como Chile, que está abierto al mundo y tiene buenas infraestructuras, no importa que estés del Atlántico. Haces un acuerdo con Chile, pagarás algún peaje y mandás por el puerto. Y si no, van los costos portuarios y exportás directamente a través del Beagle, por abajo. No es imposible. El problema ahí es Argentina, los costos, el costo argentino. No son los países que nos rodean y no es la ausencia de salida al Pacífico. El problema somos nosotros. El problema es Argentina, costo argentino. Miren, ahora se está discutiendo un impuesto a la riqueza, extraordinario por única vez. No estoy en contra de eso. Lo que me parece es que no vamos a encontrar otra oportunidad de discutir todo el sistema tributario argentino. Todo, que es ineficiente e injusto. Esta es la oportunidad para discutir qué impuestos van a quedar después de la pandemia, no para cobrar uno por única vez.
Este es el momento para pensar la normalidad que vamos a querer cuando salgamos de la excepcionalidad, y no para seguir siendo excepcionales y apostar a que mañana es el fin del mundo. Hay que bajar los costos argentinos de manera eficiente y sustentable, con costos compartidos, no imponiéndole todo el ajuste a un solo sector. Pero no hay mucha gente pensando en eso. Me alegro que ustedes existen en largo plazo. Muchas gracias. Al contrario. Ezequiel, tu pregunta, por favor. Sí, André, yo tengo una pregunta. Poniéndonos en el lugar de Santiago del Estero, si se quiere, de la región NOA. ¿Se me escucha, no? Sí. Ah, bien. ¿Cuáles son los aspectos o factores en los que tendríamos que poner énfasis para aprovechar las oportunidades que va a plantear la Argentina y el mundo post pandemia? Sí se puede, dado que es incierto, pero más o menos. Gracias. Gracias a vos. Está complicado, Santiago. Y yo no soy un experto en desarrollo, pero les puedo decir esto. Hay conceptos que están muertos, como vaca muerta. Porque lo que decía Alexis antes, los países que venden petróleo están recontra complicados en el futuro previsible. Los que vendemos alimentos estamos un poco mejor. No nos va a ir bien, a todos nos va a ir mal. Pero a nosotros nos irá menos mal si hacemos las cosas bien que a los que exportan petróleo o productos minerales. Otro de los conceptos que hay que ir relativizando, no abandonando del todo, tenemos que ser pragmáticos y eclécticos, es el de planificación. La planificación estaba pensando para un mundo en el que algunas cosas eran previsibles. El mundo que viene es incierto, entrópico, desordenado, caótico, intermitente y con amenazas exponenciales. Un despelote. Si no sabemos lo que viene, no tiene sentido planificar. Lo que tenemos que hacer es utilizar otros dos conceptos, otras dos prácticas. Una es prepararnos. No es planificar, es preparar. ¿Qué significa prepararse? Cuando prácticamente todos los países del mundo tienen fuerzas armadas, pero no tienen una guerra planificada. Tienen escenarios en los cuales son agredidos y entonces se preparan para diferentes tipos de agresión. No es planificación. Aunque ellos lo llamen planificación, es más bien preparación, estar siempre listo. Otro concepto es experimentación. Que la experimentación estaba medio decaída, porque vamos a experimentar. Planeemos primero, nos sentamos en la mesa, desarrollamos la estrategia de batalla y después vamos al combate. No, porque no sabemos qué es lo que viene. Entonces lo que tenemos que hacer es ir probando. Esto, ¿quién lo dice? Lo dice Dani Rodrik, un economista que deben conocer, un economista extraordinario porque se le entiende lo que escribe. Así que lo recomiendo muy fuertemente, escribe corto y en prosa. Pero también lo dicen los especialistas en relaciones internacionales, a todos los internacionalistas de la casa, les recomiendo a Randall Schroeder, que es el que escribe sobre el fin de la gran estrategia y el mundo entrópico. ¿Qué significa entrópico? Hasta ahora había desorden, había caos creativo, destrucción creativa. Había guerras hegemónicas, se rompía lo que había y se construía encima. Pero primero terraplenábamos. Ahora no hay más guerra hegemónica porque hay armas nucleares. Entonces lo que tenemos son escombros que van quedando del orden anterior. Y vamos construyendo el mundo nuevo sobre los escombros. Entonces nos queda torcido. Y después construiremos otro edificio arriba del edificio anterior. Y estamos condenados a un mundo cada vez más desordenado, cada vez más caótico. Y en ese contexto, la planificación de largo plazo no tiene sentido, porque no podemos saber lo que va a pasar con esta pandemia. ¿Qué sabemos lo que va a pasar en 5 años o en 10 con la próxima pandemia? Lo que tenemos que hacer es estar preparados para la próxima pandemia, porque no tengan duda que la habrá. En ese contexto, Santiago del Estero, ¿qué ventajas tienen las zonas rurales sobre las zonas urbanas? Les voy a dar 2 ejemplos de lo que aprendimos, de las tantas cosas que estamos aprendiendo con la pandemia. De cómo la experimentación y las cosas que pasan producen resultados inesperados. Otra palabra para tener en cuenta es serendipia. Búsquenla porque existe. Serendipia es encontrarse algo que uno no estaba buscando. Así como cuando se te cae una manzana en la cabeza y descubrís la ley de gravedad, eso es serendipia. Las 2 ciudades más grandes de Estados Unidos son Nueva York y Los Ángeles. Nueva York tuvo una tasa de contagios y muertes impresionante. Los Ángeles muy baja. ¿Por qué? ¿Políticas públicas? No. ¿Cuarentena de tiempo? No, no fue muy diferente. Sistema de transporte público. En Nueva York, el transporte público es la manera en que todos se mueven. En Los Ángeles, el transporte público es pésimo y la ciudad está segregada. Entonces, los negros de la periferia pueden andar en colectivo, pero la mayoría
va en helicóptero y a veces choca, o va en auto y no se contagia. La diferencia no fueron las políticas públicas, no fue lo que decidieron las personas. Aprendimos que la ciudad como Los Ángeles tenía muchísimas desventajas y de repente tuvo una ventaja. Y yo cada vez que les digo esto, ustedes piensan en Santiago. ¿Qué ventaja descubrieron que tienen por estar lejos? Por tener menos concentración urbana, por tener tal tipo de transporte público, tal tipo de sociodemografía. El último ejemplo, Italia-Alemania. Por supuesto que Alemania tiene mejores capacidades estatales que Italia, pero Italia no es un desastre, sobre todo el norte. Y Lombardía, donde está Milán, es una zona que tiene una media de riqueza mayor que la media alemana. Es una zona riquísima, y es donde más pegó el contagio y la muerte. Donde los médicos decidían a quién darle respirador y a quién dejar morir. Y en Alemania la tasa de contagio fue un poco más baja y la de muertos mucho más baja. ¿Por qué? Porque reaccionaron antes, hubo algo de política, pero hubo sobre todo composición de las familias. Los italianos, los jóvenes viven con los padres y con los abuelos. Los alemanes no, viven en casas separadas. Los jóvenes italianos y alemanes viajaban por el mundo y volvían a casa con el virus. Pero los italianos contagiaban a los mayores que vivían con ellos, y los alemanes no, porque no vivían con ellos. Serendipia. Hay que experimentar sobre estas cosas. Yo no les puedo decir a ustedes en Santiago o en el noroeste qué es lo que tienen que hacer, pero fíjense, compárense con el AMBA, con la Cava, y vean qué les salió mejor. Y apuesten a eso. Tanto para la pandemia como para la política. Porque hay cosas que deben tener mejor en política, aunque sé que vive una situación un poco extraña con un partido que saca el mayor porcentaje de votos de todo el país. Y gracias a eso tiene una santiagueña en la línea directa de sucesión presidencial, ¿verdad? Sí, así es. No sé si lo festejan o lo lamentan, pero está ahí. Bueno, muchas gracias, Andrés, ¿no? Andrés, aquí me preguntan si podrías repetir el nombre del economista, Randall. No, Randy Schweller, es S-C-H-W-E-L-L-E-R. Él es un realista neoclásico, para los internacionalistas van a entender de qué hablo. El economista era Dani Rodrik, con K final. Cristian, tu turno. Hola, ¿se me escucha? ¿Sí? Hola Andrés, ¿cómo estás? Primero, gracias por tu tiempo. Te vengo ya siguiendo en esta larga cuarentena con tus charlas. Tengo dos preguntas un poco distintas, pero una es en lo regional. Si crees que Argentina y más en específico Fernández, que nos gobierna, hay intención de liderar el Mercosur, digo, porque se viene un contexto mucho más complicado para nuestros vecinos y tal vez Brasil va a entrar en una situación peor de la que ya se venía dando, y si crees que si se hacen las cosas bien, va a haber una posibilidad de tomar la posta del bloque y liderarlo, ¿no? Y la segunda pregunta es respecto a Estados Unidos, luego de la baja de uno de los candidatos del Partido Demócrata, si crees que Cuomo tiene posibilidades presidenciales después de esto, y teniendo en cuenta el mal presagio que se le viene a Trump después de esta pandemia. Gracias, Cristian. Respecto al Mercosur, no creo que Argentina pueda liderar nada. Pero no nos sintamos mal, porque Brasil nunca lo lideró. Esta es otra de las cuestiones que estudié también durante mucho tiempo, y cómo Brasil no conseguía disciplinar a su región. Brasil tenía objetivos específicos como que se reforme el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para obtener un puesto permanente, y Argentina nunca lo acompañó. Quería conseguir diferentes puestos en organismos internacionales y Argentina no lo votaba. Finalmente Brasil consiguió, pero cuando ya se había pacificado la región, y sobre todo lo consiguió con países que lo votaban de fuera de la región y poco acompañamiento dentro de la región. No hay Alemania en América del Sur. ¿Qué significa Alemania? Es un país que estuvo dispuesto a entregar mucho dinero a cambio de que los demás países entregasen algo de soberanía. Pero Alemania hizo esto porque como sale de la Segunda Guerra Mundial no tiene soberanía completa. Está partida en 4, partes se juntan, formando la República Federal de Alemania, pero todavía no está ni en la OTAN y no tiene participación en ningún organismo internacional.
Así que compra reputación, compra rehabilitación, entregando el carbón y el acero, soberanía ya no tenía, y a cambio Francia le entrega un poquito de su prestigio. Fernando Henrique Cardoso, que fue presidente de Brasil, contaba que una vez se reunió con el amigo Helmut Kohl, el canciller alemán. El canciller en Alemania es el primer ministro. Y le preguntó cómo es el secreto para lograr una integración exitosa. Y Kohl le dijo, hay que ser generoso. Y Fernando Henrique dice, bueno, generosos son ustedes porque son ricos, nosotros no podemos. De hecho, Brasil tiene un PBI per cápita inferior al argentino, e inferior al uruguayo. Sí, Brasil todavía es contribuyente neto en el Fondo Común, Fondo Estructural del Mercosur, lo cual no tiene sentido en términos económicos, porque Brasil es más pobre que Argentina y que Uruguay. Que el Mercosur no funciona lo demuestra el hecho de que las compensaciones económicas son políticas. Brasil pone más porque es más grande, no porque es más rico. En la Unión Europea pasa lo contrario. Luxemburgo, con medio billón de habitantes, pone, y Grecia, con 10 millones, saca. El criterio es económico, no político. Así que no habrá liderazgo del Mercosur, pero no habría problema si el Mercosur funcionara coordinándose sin liderazgo. El problema es que no funciona. No soy pesimista, viene aguantando. Y de nuevo, el Mercosur tiene que sobrevivir. Tiene que pasar la tormenta para servir cuando haga falta. En este momento no hace falta. Este no es momento de negociaciones internacionales. Están todos los países con quiebras económicas del 5, 10, 20%. Lo que necesitamos es un instrumento para cuando lo necesitemos, que va a ser cuando salgamos de la pandemia. Y mientras tanto, no hace falta que lo lideremos. Y la otra pregunta, Andrew Cuomo, en principio no. Si Biden no se muere o no le da un ABC o no tiene un problemita, un bobazo, el candidato es Biden. Que es el que queda de lo que estaban en las primarias, que además prometió que iba a poner como candidata a vicepresidente una mujer, con la expectativa de que esa mujer sea la candidata a presidenta dentro de 4 años, pero también de que asuma si él se muere antes, un señor mayor. Y hay unas cuantas que no solo son atractivas electoralmente, sino que además podrían ser grandes presidentas. Lo interesante de esa campaña es que contra lo que uno piensa, va a ser muy anti-China. Tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata convergen en 2 cosas en política exterior. Son anti-Maduro y anti-China. No se puede ser pro-China en Estados Unidos en este momento. Y eso es malo, porque lo que el mundo necesita, y nosotros particularmente por nuestra debilidad, es que China y Estados Unidos cooperen. Y las elecciones en Estados Unidos van a ser una lucha para ver quién se aleja más, quién se para más lejos de China. La expectativa es que si gana Biden, modere su actitud después de la victoria. Pero en principio, si a Biden no le pasa, no tiene algún problema de salud, sería muy difícil que Cuomo sea el candidato, aunque a mí me encantaría. Andrés, gracias, Andrés. Que llega al chat. Según su opinión, el gobierno nacional buscará enfrentar las consecuencias de la pandemia alineando a su política exterior con China o con países occidentales. ¿Cuál fuera esa decisión? ¿Cuál crees que es la más adecuada para nuestros intereses? Argentina depende financieramente de los Estados Unidos, porque depende de los organismos internacionales y del dólar. Y depende económicamente de China, porque es con la que comercia directamente o a través de Brasil y la que podría invertir. Necesita los dos. Cualquier estrategia de alineamiento sería suicida. Si Argentina se alinea, solo puede ser porque no le queda más remedio, porque alguien se lo exige y tiene que optar. Pero mientras no tengamos que optar, el alineamiento sería la peor política exterior posible. La política acertada en un país periférico y vulnerable es la diversificación. Bueno, te hago una más, Andrés, si me permites. Aquí también una pregunta que llega al chat. Quisiera saber cómo podríamos lograr un federalismo real, teniendo en cuenta la mala distribución de la población. ¿Lograr qué? No escuché la palabra. Teniendo en cuenta la mala distribución de la población. Sí, pero ¿lograr qué? Un federalismo real. Federalismo, gracias. Concentrada en la provincia de Buenos Aires, en la AMBA y Cava, y que muchas provincias están casi despobladas, además de una cultura política asistencialista, clientelar y en ocasiones semifeudal, dándole más poder a los gobiernos provinciales o fomentando las economías regionales. Muy bueno. Mencionaste la población,
agrego la coparticipación, aunque ahí hay una especie de complemento. ¿Por qué hay un complemento? La provincia de Buenos Aires tiene cerca del 38% de la población. Y aporta más o menos eso en coparticipación, 38-40, y se lleva el 20%. Quiere decir que la provincia de Buenos Aires es sistemáticamente expoliada por las demás provincias, y lo bien que hacen. Y es expoliada por una razón muy sencilla: con el 38% de la población tiene el 27% de la Cámara de Diputados y el 4% de la Cámara de Senadores, no se puede defender. Para mí, y esto es una obsesión antigua, la provincia de Buenos Aires es un agujero negro para el país. Aunque les convenga a las demás provincias porque les roban participación, la provincia de Buenos Aires se ve condenada a empobrecerse cada vez más, y cuando se empobrece lo que hace es romper al país, de vez en cuando. Lo rompe el 2001, cuando desestabiliza, más de una vez. Lo rompe ahora, con la situación pandémica en el AMBA, que en la capital están mal, en el barrio 31, pero en el Gran Buenos Aires va a ser una cosa desastrosa. Y el propio Axel Kicillof, después tratando de taparlo un poco, pero dijo: la pandemia dividió la provincia. No, no fue la pandemia. La provincia ya está dividida. Entre un interior, que es entre rural y con ciudades pequeñas y medianas, y algunas grandes como Mar del Plata, y un conurbano que tiene 2/3 de la provincia, que viven en el 1% del territorio del país, menos, inclusive. Esa provincia no pone presidente, ni siquiera pone gobernador. Fíjense de dónde salen los presidentes. Los peronistas son o de provincias de la periferia, o alguien puesto por ella por él, Cristina por Néstor, y Alberto por Cristina. Los no peronistas son jefes de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la Rúa y Macri. Los bonaerenses solo llegan de maneras raras. Alfonsín no había sido gobernador, y fue durante la dictadura que él es candidato, y Duhalde llega porque lo nombra el Congreso. ¿Quiénes son los gobernadores de la provincia de Buenos Aires? Ustedes estuvieron intervenidos, así que saben lo desagradable que es. Bueno, en este momento Axel Kicillof, que hasta diciembre era diputado porteño. Antes, María Eugenia Vidal, que el día antes de asumir era vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Antes de eso, había sido Scioli, que había sido vicepresidente y diputado porteño. Solá es una excepción. Rucauf había sido vicepresidente y diputado porteño. Y Duhalde había sido vicepresidente de Menem. Todos los gobernadores bonaerenses son puestos por el presidente y vienen de la Ciudad de Buenos Aires. Es una provincia que no tiene identidad, que no solo no tiene poder para poner presidente, sino tampoco autonomía para poner gobernador. Es una provincia que rompe el federalismo porque está rota. Ahora, si este diagnóstico es correcto, y la provincia es demasiado grande para encajar en la federación, está hipertrofiada y solo produce daños y no beneficios, y además se gobierna mal porque está sobre representada en pobreza, dividirla es una estrategia apropiada. Pero dividirla significa que va a tener más garra, más senadores para defender coparticipación. Es decir, que acá hay un problema para las provincias que se están llevando coparticipación de la provincia de Buenos Aires. No hay una solución fácil. Es un trade-off, es una tensión. Hay que dar algo para recibir algo. Es fundamental el desarrollo de las economías regionales. Y acá no lo puedo ayudar demasiado. Esto, cada uno conoce su realidad. Yo tengo una cierta admiración por Mendoza. Pero si uno va a Mendoza le dicen: está agotado el modelo. ¿Cuál es el modelo? Está basado en 3 patas. Agroexportador, producir vegetales, agroindustrial, vino. Refinería petrolera, el 25% del petróleo del país se refina en Mendoza. Y turismo. El turismo se murió. El petróleo está hundidísimo. Ya estaban tratando de desarrollar la minería antes de la pandemia. No sé qué van a hacer ahora. Pero ¿qué les quiero decir con esto? Que lo que para mí era la provincia más exitosa del país, corre el riesgo de ir a la bancarrota. Por la pandemia, serendipia, de repente pasó algo imprevisto. Vean ustedes la manera de que algo les caiga derecho, de que algo de lo que está cayendo en la manzana les caiga y digan: ¡boom!, descubrir la gravedad. Inventar, experimentar, desde la sociedad civil, desde las empresas, desde el empleo público, que hay mucho en el noroeste, tratando de hablar con los gobernantes, tratando de hacerlo sin los gobernantes. No hay planes, no hay mapa, el mundo es un laboratorio a cielo abierto. No voy a pretender decirles que es el camino, ni voy a pretender que ustedes lo sepan, lo tienen que inventar. Porque lo que era exitoso hasta hace 4 meses dejó de serlo.
Gracias, Andrés. La última, así dejamos conformes a todos. Te la leo, una pregunta que está en el chat también. Estando transitando la sociedad del conocimiento, ¿cómo educamos al votante para ser hombre pueblo y no masa? Cuando la base y estrategia de los gobiernos populistas es generar votantes dependientes. ¿Consideras que los beneficiarios de planes no debieran poder votar? En caso afirmativo, ¿aplicaría el mismo criterio para los condenados con penas privativas de la libertad? Considero que tiene que votar la mayor cantidad de gente posible que cumpla los requisitos básicos de edad. Hay algo que se llama pirámide de Maslow, no sé si lo vieron, lo pueden encontrar. Las jerarquías de necesidades. Lo primero que necesitan los seres humanos es sobrevivir y reproducirse. Después necesitamos pertenecer a alguna comunidad, abrigo. Después pertenecer a una comunidad. Después realizarnos personalmente. El mejor amigo del clientelismo es la pobreza. El gran enemigo del clientelismo es la prosperidad. Hace falta crecimiento económico para que disminuya el clientelismo. Con la moral no vamos a ningún lado. Y el clientelismo de todas maneras existe en varios niveles, porque ustedes saben que hay subsidios para los empresarios en la Argentina. Entonces, y que todos los porteños y habitantes del AMBA tienen transporte subsidiado, que sale mucho más caro que los planes o la AUH. Si aplicáramos el criterio de que quien es subsidiado no vota, no votaría nadie. Porque Argentina es un país construido a partir del subsidio. Y lo reciben ricos y pobres. La solución para salir de esto es la prosperidad. Y la prosperidad, miren, no hay recetas mágicas. Y no solo no hay recetas mágicas, sino que tenemos comprado todos los números de rifa que es difícil que salgan. Después busquen un mapa. Si me hubiera ocurrido lo hubiera traído antes, pero es muy sencillo. ¿Cuáles son los países desarrollados en el mundo? En el mapa van a ver que hay 3 o 4 clases de países. Los más pobres, que es África subsahariana, buena parte de Asia y Haití. Los clase media baja, que en nuestra región son Bolivia y Paraguay. Los clase media alta, que ahí, bueno, está Brasil, por ejemplo, y los clase más alta. Argentina y Chile están ahí cerquita, pero no son países desarrollados. Los países desarrollados son Europa, sobre todo occidental, Estados Unidos y Canadá, Israel, Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán, Singapur, Australia y Nueva Zelanda. Y todo el resto no es desarrollado. Nada de África, nada de América Latina y prácticamente nada de Asia continental. Solo los pedacitos estos de Hong Kong, Macao, Singapur. Después son Corea del Sur. Después son islas, Japón, Taiwán. ¿Por qué? La geopolítica fue fundamental. Un núcleo de países en el noroeste europeo se desarrolló y difundió ese desarrollo a través sobre todo de la conquista británica y del Commonwealth. Israel es una colonia europea, es un enclave europeo, de los judíos que salieron de Europa Central y se instalaron en el Mediterráneo. Y Asia-Pacífico, es porque Estados Unidos tenía que reconstruir Japón después de la Segunda Guerra, y porque tenía que parar a Rusia primero y a China después. Y de ahí surge también, por razones geopolíticas, el apoyo que le da el plan Marshall que hubo en Europa, hubo algo parecido en el Pacífico. Así que primero es Gran Bretaña y después Estados Unidos, el que construye desarrollo. El desarrollo endógeno es súper infrecuente. No nos sintamos fracasados, lo que pasa es que nosotros nos medimos con la Argentina que éramos, y si fuimos un país casi desarrollado a principios del siglo XX, es porque estamos en la órbita británica, no por mérito propio. Teníamos tierras fértiles, y entonces pusieron el ferrocarril, trajimos la inmigración y producíamos alimentos para ellos. Tenemos que inventar el desarrollo endógeno, no sentirnos fracasados porque no lo hicimos todavía, porque casi nadie lo hizo. No la quiero dejar por acá porque, de nuevo, no soy fatalista. Somos un país periférico y dependiente, dependemos mucho de lo que hagan otros países, sobre todo China y Estados Unidos. Hay un margen de acción, pero ese margen de acción no tiene mapa de ruta. Lo tenemos que explorar nosotros, tenemos que escribirlo nosotros. Si alguna vez nos desarrollamos, si Argentina llega a ser un país desarrollado, lo habremos inventado nosotros, el desarrollo endógeno de un país periférico y dependiente. Es un desafío, no es para que nos desanimemos, al contrario. Bueno, Andrés, de parte mía, nada más que agradecerte. Te mando un fraterno abrazo radical. Le paso la palabra a Celeste, que va a dar unas palabras finales. Celeste, por favor.
Gracias, Agustín. Gracias, Andrés. Muy, muy clarificante toda la charla que nos has dado, las preguntas de los chicos. También les agradecemos a todos los que han participado, que se animaron a preguntar. Y bueno, voy a cederle la palabra a Ezequiel para que dé un cierre. Bueno, Andrés, la verdad que todo el trabajo de coordinación y bueno, el ejercicio democrático entre las diferentes instituciones, la manera de pensar no ha sido fácil, pero creo que ha salido un buen encuentro. Desde mi parte y desde el observatorio, agradecerte, desde las instituciones también, y gracias. Te aplauso. Contrario, les agradezco muchísimo la invitación. Me gustaría en algún momento estar de cuerpo presente en Santiago y espero que se dé cuando vuelvan los aviones y Alberto levante la prohibición de entrar a la patria. Muchísimas gracias, espero que haya sido útil para ustedes. Para mí fue muy agradable, chicos.